es un modo de afirmar. En español decimos también, hombre, es verdad, sí señor, tú lo has dicho. Así es como tú dices, tú lo has dicho. Cuando Cristo le dice a Caifás, tú lo has dicho, es una afirmación que confirma lo que él había dicho. Así es como tú dices, tú lo has dicho. Sí señor, es verdad, tú lo has dicho. Es un modo de hablar castellano que confirma la afirmación. Cuando Caifás le dice, dinos de una vez, ¿es verdad que eres el Hijo de Dios? Contesta Cristo, tú lo has dicho, de que Cristo se las da de Dios. Por eso se rasga las vestiduras en señal de escándalo y dice, ha blasfemado, reo es de muerte. La blasfemia se castigaba con la pena de muerte. Y Cristo no fue blasfemia porque era verdad. Pero si no hubiera sido verdad, que Cristo se las da de Dios sin serlo, eso sería una blasfemia. Y como Caifás no creía que él era Dios, cuando Cristo afirma que él es Dios, ha blasfemado, reo, va a la cruz por afirmar que él es Dios. Por eso digo, cuando en una circunstancia tan seria como es estar juzgando, ser juzgado delante del Sanedrín, que están deseando condenarlo a muerte, y él sabe que si afirma su divinidad va a ir a la cruz, Cristo se juega la vida por decir la verdad. Yo soy Dios. Lo había dicho otras veces, pero cuando lo decía, pues en el monte, delante de la multitud, en circunstancias menos comprometedoras. Pero en este caso, donde se juega la vida y sin embargo afirma su unidad, es el caso más importante donde Cristo afirma que Él es Dios. Muy bien. ¿Ahora nos vas a decir que a un Dios se le puede matar? Y aunque esto fuera el caso, ¿acaso Jesús no sabía que iba a resucitar al tercer día? Así es que dinos, si Jesús sabía que iba a resucitar como lo indica en cualquier cantidad de pasajes de los evangelios, ¿de qué tenía miedo entonces? ¿Que no se supone que Dios lo sabe todo tanto así, que Jesús siempre supo lo que iba a pasarle como tú mismo lo reconoces? Por otro lado, esta persona sí, para que veas. Sabía que iba a morir de la manera más dolorosa e imaginable, y de cualquier manera se prendió fuego y no se estaba tirando un farol como tú lo dices, como argumento para convencernos de tus razones para creer en la veracidad de los evangelios. ¿O qué? El hecho de que este monje se haya prendido fuego, ¿es evidencia de que el budismo es la única y verdadera religión? ¿O evidencia irrefutable de la veracidad de sus convicciones? ¿Verdad que no? Finalmente, a ver, explícanos una cosa, hablando de las inconsistencias de los relatos que consideras 100% creíbles. Si tal y como podemos leer en todos los evangelios, y como ya también vimos que el de Juan tampoco es la excepción. El Sanedrín se juntó en vísperas de la Pascua judía y en la casa del sumo sacerdote, cosas ya prácticamente imposibles de que así hubieran pasado dado el lugar en que se convocó el Sanedrín, y todo esto se sucedió en cuestión de horas. Toda vez que al parecer se reunieron la misma noche en que apresan a Jesús. Y siendo las vísperas de una de las más solemnes fiestas de guardar del pueblo judío como para juzgar a alguna persona. Pero suponiendo que así ocurrió en aras del argumento y contrario a toda costumbre judía de la época. En ningún lugar se describe que alguno de los discípulos de Jesús estuviera presente en el susodicho juicio de Jesús, ante Caifás. O a ver, cuéntanos. ¿Quién hizo del conocimiento de alguien los pormenores del famoso juicio? ¿Quién platicó a nadie de los falsos testigos? ¿Y si ninguno de los evangelistas o seguidores de Jesús estuvo ahí presente para dar fe? ¿Cómo es que todos los evangelistas pudieron narrar con tal lujo de detalle un evento en el cual no estuvieron presentes, ni tampoco explican cómo fue que se enteraron de ello?
¿O cómo fue que los evangelistas narran lo que Jesús dijo e hizo en el jardín de los olivos antes de ser arrestado? De sus plegarias a Dios o de la sangre que sudó si todos los discípulos estaban lejos de donde él estaba, y dependiendo de qué evangelio leas. ¿Todos durmiendo además? Es en detalles como estos, mi querido Jorge, en donde como muy atinadamente dije, el pez, mi querido amigo, por su boca muere. O a ver, dinos entonces en dónde precisamente. ¿En el sermón de la montaña o en el que pronunció en un valle y no una montaña como lo precisa Lucas en conflicto con lo que Marcos, Juan y Mateo narran? ¿O en alguna otra montaña o lugar que quieras inventar al cortar pedacitos de este y pedacitos del otro, pegarlos, y crear con esto el Evangelio según San Jorge Loring? Con las contadas excepciones del Evangelio de Juan, Jesús ni siquiera insinúa ser Dios. Nuevamente y reiterando. Si alguien no sabe lo que va a ser de su vida y que la puede irremediable y permanentemente perder en una confrontación o situación crítica, uno se la está efectivamente, como tú dices, jugando. Pero al no ser este el caso de Jesús, porque de la misma manera que solo en Juan, y no en todos los pasajes de Jesús afirma ser Dios. Asimismo en los evangelios es evidente que él sí sabía todo el tiempo que Dios lo resucitaría. Pero que quede bien claro. Jesús nunca dijo que él mismo se resucitaría. Que sería más bien el caso para ser consistente con tu proclama de que Jesús afirmó categóricamente ser Dios, en adición a los pasajes bíblicos que recién vimos en donde más claro no puede ser que según los evangelios, Jesús se refiere a Dios como una persona diferente a él. Y que por lo tanto, según tú, sucede que mágicamente Jesús y Dios son la misma persona, en contradicción de lo que una y otra vez Jesús tiene que decir al respecto. La divinidad de Jesús, mi querido padre Jorge, fue una creencia que se instituyó como dogma a partir del siglo IV, tras concluir el Consejo Conciliar de Nicea. Y quienes no estuvieran de acuerdo con esta resolución, como fue el caso del padre de la Iglesia temprana, Marción de Sinope, así como el de muchos otros obispos cristianos más, fueron considerados herejes, perseguidos y en muchos casos aniquilados por la Iglesia ortodoxa, que fue la que ganó el argumento de la divinidad de Jesús, elevándolo por consenso, para ecualizar criterios y para evitar caer en el politeísmo al terminar adorando a más de una deidad, es decir, a Jesús, y al Dios del Viejo Testamento. Mas no con bases históricas, ni como ya hemos visto, con bases bíblicas, para proclamarlo al final del concilio, siendo de la misma naturaleza de Dios, en los términos que el credo que se reza en todas las iglesias lo estipula. Sin embargo, este concepto bajo el cual conceptualizas a Jesús, no era la manera en que lo consideraban los primeros cristianos, y por lo tanto los que más posibilidades tuvieron de haber conocido a Jesús y recibido sus enseñanzas de boca de él. En caso, claro está, de que haya en realidad existido, cosa que considero deberías establecer con hechos históricos, antes de hablarnos de cualquier evangelio y de la calidad o fiabilidad de ellos. Porque si Jesús jamás existió, las proclamas de la existencia de Jesús o de su naturaleza de los más perfectos evangelios que quieras proponer, no valdrían ni el papel en los que estén escritos. Pero Cristo no solo afirmó que es Dios, sino demuestra con sus obras la verdad de lo que dice. Ya en otras ocasiones, Cristo había dicho, si no queréis mis palabras, creed mis obras. Cristo confirma la verdad de sus palabras con las obras que hizo. Si no queréis mis palabras, creed mis obras. ¿Y cuáles son esas obras de Cristo que confirman sus palabras? ¿Cuáles son sus obras? Los milagros. El milagro es el sello de Dios. El milagro es la firma de Dios, porque solo Dios puede hacer milagros. Solo Dios. Por otro lado, dejando a un lado por lo pronto que nos tienes que decir cómo es que sabes que solo Dios es capaz de hacer milagros, porque te puedo garantizar que, te lo imaginas, o es tu opinión, pero la verdad es que no te consta. ¿O sí? ¿Verdad que no? Porque como ya se ha notado, y prácticamente demostrado, los evangelios, que es la única fuente que tienes para conocer acerca de los milagros que según tú realizó Jesús, no son en lo absoluto fuentes de fiar. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un rompimiento de las leyes de la naturaleza. El hombre no puede romper las leyes de la naturaleza. El hombre estudia la naturaleza
deduce las leyes de la naturaleza y aplica las leyes de la naturaleza para la técnica y para el progreso. Pero ningún hombre puede romper una ley de la naturaleza. El único que puede romper las leyes de la naturaleza es Dios, que es el que las ha hecho. Dios sí. Dios sí puede cambiar las leyes de la naturaleza si las ha hecho Él. Él ha hecho esas leyes y podía haber hecho otras. Entonces, cuando en un caso concreto se me demuestra que hay un rompimiento de leyes de la naturaleza, ahí está Dios, ahí está el sello de Dios, ahí está la firma de Dios. Solo Dios puede hacer milagros. Fijaros, digo, un hecho realmente que me conste. Ah, ya veo. Solo cuando te consten, ¿verdad? A ver, dime una cosa. ¿Cómo es que te consta que Jesús resucitó si los evangelios no fueron escritos por testigos presenciales de los hechos, y como ya ha sido anotado, y es del conocimiento del consenso de los catedráticos bíblicos que quienes los escribieron, ni siquiera conocieron a gente que pudo haber conocido a Jesús? Que hay un rompimiento de leyes de la naturaleza, porque a veces puede haber trucos que parecen milagro y no lo son. Un prestidigitador en el circo empieza a sacar palomas y salen palomas y decimos qué truco, qué habilidad. No decimos milagro. Eso no es un milagro, es una habilidad. ¿Y dónde estaban las palomas? ¿Dónde estaban las palomas? Que este hombre empieza a sacar palomas. ¿Dónde estaban las palomas? No sé, pero no es milagro, es truco, es habilidad. Cuando hablamos de milagro, hablamos de un hecho real, que ha habido un rompimiento de leyes de la naturaleza. Y el único que puede romper las leyes de la naturaleza es Dios, que es el autor de las leyes de la naturaleza. Pues Cristo hace milagros para demostrar que es Dios. Hace milagros en nombre propio. Él es el que hace el milagro, porque los hombres hacen milagros también. Los santos han hecho milagros. San Pedro se encuentra el paralítico pidiendo limosna en la puerta del templo y San Pedro le dice al paralítico: en nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Entonces, primero nos dices que solo Dios puede hacer milagros, y luego sucede que los ángeles también los pueden hacer. Y ahora sucede, como aquí lo infieres, que siempre sí los hombres pueden hacer milagros. El paralítico sale andando. San Pedro hace un milagro, pero hace un milagro en nombre de Jesús Nazareno. Y en nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Y San Pedro hace un milagro en nombre de Jesús Nazareno. Ah, sí. Ya entiendo. Si lo que hay que hacer es pedir que se hagan los milagros que uno quiere hacer, con tan solo pedir que se hagan en nombre de Jesús. A ver, dime una cosa, ¿por qué no nos demuestras cómo tú puedes hacer el milagro de regenerar miembros amputados, pidiendo que se curen en el nombre de Jesús? Será porque tú bien sabes que el único que se está tirando un farol eres tú mismo. Pero Cristo no. Cristo no tiene que acudir a nadie para hacer milagro. Lo hace él mismo. En su nombre. En su nombre. Cristo le dice al viento: párate, y el viento se para. Cristo le dice al mar: cálmate, y el mar se calma. Cristo le dice a un muerto: levántate, y el muerto se levanta. Y Lázaro lleva 4 días enterrado. Lázaro está en estado de descomposición. Lázaro apesta porque está podrido. Y Cristo de una voz me lo pone en pie y me lo vuelve a la vida. Eso no lo hace nadie con fuerzas humanas. Lázaro efectivamente fue resucitado por Jesús, según Juan, pero de este milagro, ninguno de los evangelistas se enteraron, o no lo consideraron como Juan y como tú, de relevancia suficiente como para contarlo. Pese a que tal y como se narra el famoso milagro, no solo todos los discípulos de Jesús estaban presentes en el lugar de la famosa resurrección de Lázaro, sino que además mucha otra gente, inclusive los famosos fariseos, estaban ahí también, pero nadie excepto Juan, 120 años después, nos platica de lo que nadie se recuerda. Sí, cómo no.
Por cierto, si la hermana de Lázaro estaba consciente de que después de 3 o 4 días, un cuerpo enterrado huele mal por los efectos de la putrefacción, porque esto no fue un aspecto a comentar cuando las mujeres, 1, 3 o más, dependiendo qué evangelio sea el que leas, fueron a preparar el cuerpo de Jesús 3 días después de haber sido enterrado? Porque es que Juan no pone la preparación del cuerpo de Jesús como pretexto para que sea encontrada la famosa tumba vacía. Porque las mujeres en el Evangelio de Marcos se dirigen a la tumba cuando bien saben que la tumba está cerrada y ellas no la van a poder abrir. Pero no obstante lo anterior, siguen su camino y llegan a la tumba como se narra en Marcos 16:3. ¿Sabes por qué? Porque este tipo de relatos solo se dan o se omiten cuando no corresponden con la realidad. Si a mí me traen un ahogado, un recién ahogado, yo le hago la respiración artificial y lo reanimo, no lo resucito, lo reanimo, muerta aparente, en estado de descomposición, que ha estado, qué sé yo, 4 días en el fondo del agua, hinchado, echando porquería por las narices porque está podrido por dentro. Si a mí me traen un cadáver en estado de descomposición, no hay fuerza humana que lo vuelva a la vida. Dicen los médicos, la señal más cierta de la muerte real, la descomposición del cadáver. La descomposición del cadáver es irreversible, irreversible. Ha habido casos incluso de una muerte clínica, un electroencefalograma plano, y ha habido recuperación. Algún caso ha habido, dicen los médicos, de recuperación después de una muerte clínica, un electroencefalograma plano. Pero un cadáver en estado de descomposición, no hay fuerza humana que lo vuelva a la vida. Cristo está muerto. Lázaro está muerto. Lázaro lleva 4 días enterrado. Lázaro está en estado de descomposición. Y Cristo de una voz me lo vuelve a la vida. Es muy bonita la escena evangélica. Cuando llega Cristo al sepulcro de Lázaro, y dice Cristo, quitad la piedra. Y Marta, delicada como mujer, quiere evitar aquel bochornoso espectáculo de que la gente volviera la cara tapándose las narices de la peste que echa su hermano. Y Marta, para evitar aquel efecto desagradable de la gente tapándose las narices de la peste que echa su hermano, le dice, Señor, que lleva 4 días enterrado y huele mal. Marta, ¿no tienes fe en el poder del Hijo de Dios? Señor, yo creo que eres el Hijo de Dios. Quitad la piedra. Y quitan la piedra. Y Cristo de una voz levanta a Lázaro y lo vuelve a la vida. Eso no lo hace nadie sin la fuerza de Dios. O sea que Jesús tiene los poderes suficientes como para calmar tormentas y resucitar a los muertos, pero necesita ayuda para mover la piedra de la tumba de Lázaro. Eso me recuerda a este acertijo que alguna vez oí. ¿Es Dios tan poderoso, capaz de crear una piedra tan grande y pesada que Él mismo no la pueda mover? ¿Tú qué crees? Y de ser así, ¿en dónde queda la omnipotencia de tu Dios? Y Cristo hacía estos milagros en nombre propio. Yo te lo digo, levántate. Como le dice al mar, yo te lo digo, cálmate. O al viento, yo te lo digo, párate. Yo te lo digo, yo tengo poder para vencer y romper las leyes de la naturaleza. Y Cristo pone en pie y vuelve a la vida a un hombre que llevaba 4 días enterrado, estaba en estado de descomposición y apestaba porque estaba podrido. Y milagros no, fenómenos de la vida inconcebibles. Bueno, al menos ya vamos progresando. Ya no son tanto milagros, sino solamente fenómenos de la vida inconcebibles. Los mismos fariseos que están allí y han visto el milagro, sabían que Lázaro había muerto porque se habían tapado las narices de la peste que echaba, y ahora lo ven levantado y vivo, y no creen en Jesús. Y no creen en Jesús.
¿En qué versículo de los evangelios indica que los fariseos olieron a Lázaro? Ya ved cómo mientes con tanta naturalidad, que hasta ya ni tú mismo sabes qué es lo que dicen o no. ¿Tus santas escrituras? Y deciden, hay que quitarlo del medio, porque con estas cosas se lleva el pueblo detrás. Los mismos fariseos que han presenciado el milagro de Cristo, los mismos fariseos no aceptan a Cristo y rechazan a Cristo. Inconcebible, pero real, histórico. Y en lugar de aceptar a Cristo, que hace un milagro para demostrar que es Dios, deciden, hay que matarlo, hay que matarlo. Con estas cosas se lleva el pueblo detrás. Deciden matarlo. ¿Y han visto el milagro? Si estaban delante, no niegan el milagro. No dicen, no, este que se pasea por Betania, no es Lázaro, es uno que se le parece. ¿No dicen esto? No dicen, no, es que Lázaro no estaba muerto, estaba dormido. ¿No dicen esto? Ellos no niegan el milagro. Ellos saben que Lázaro estaba muerto y ahora está vivo. Y en lugar de aceptar la fe en Cristo que había hecho ese milagro, deciden matarlo. Rechazan a Cristo. Y es que nadie se convence de lo que no quiere. Precisamente, nadie se convence de lo que no quiere convencerse, y para muestra, mi querido Jorge, tú eres mi mejor botón. Sin embargo, lo que dices es incorrecto, porque solo la gente inteligente, cuando se les presenta evidencias para hacerlos ver que están en un error, se convencen de ello y cambian de opinión. Y cuando uno tiene pasiones, y tiene deseos desordenados, tiene apetitos desordenados, tiene intereses creados, cierra los ojos ante la luz y no ve porque no quiere. No porque no haya luz, claro que hay luz, pero si yo cierro los ojos, digo, estoy a oscuras, no veo nada. ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! Hay gente que no quiere abrir los ojos. Y delante de las verdades más claras, dice que no ve, porque cierra los ojos. Y ante esta falta de sinceridad, y ante estos intereses creados de muchos, es inútil encender luces. Cerrarán los ojos y dirán que no ven. Nadie se convence de lo que no quiere. Porque fuerza de la verdad del Evangelio, inmensa, enorme. Pero hay gente que no cree. Y seguirá sin creer porque no quiere. Porque no quiere. Porque cierra los ojos a la luz y dice que no ve. Ahí tienen los fariseos. Es un ejemplo clarísimo. Los fariseos son testigos de la resurrección de Cristo. Han visto a Lázaro muerto 4 días enterrado y que apestaba porque estaba podrido. Ven el milagro y siguen sin creer. Y deciden matar a Cristo. Por eso, cuando a veces en la familia tenemos personas descreídas, personas apartadas de Dios, pues es inútil empeñarse en que crean si ellos lo quieren. Es inútil darles razones si ellos lo quieren. Rechazarán las razones, cerrarán los ojos a la luz. Hay que pedirle a Dios que les cambie el corazón, que les cambie el corazón. Porque si tuvieran un corazón limpio, verían a Dios. Lo dice el Evangelio. Los limpios de corazón verán a Dios. Hay que pedirle a Dios que les cambie el corazón, que sean honestos, que sean sinceros, que sean objetivos, que sean imparciales. Y entonces, cuando uno tiene un corazón limpio, imparcial y desapegado de las cosas, entonces puede ver la luz si abre los ojos con sinceridad. Pero cuando uno se empeña en no ver, es inútil encender luces porque él se irá diciendo que no ve. Bien. Nuevamente, el relato de Lázaro solo aparece en el Evangelio de Juan, y es este mismo que pone el pretexto de Jesús haber resucitado a Lázaro como excusa para que los judíos terminen por apresarlo, enjuiciarlo y crucificarlo. Lo cual difiere totalmente de lo que en los sinópticos se narra. Pues, además de este milagro fenomenal que he dicho, de la resurrección de Lázaro, para confirmar que Cristo es Dios, el mayor milagro que hizo Cristo para demostrar que era Dios fue su propia resurrección. Su propia resurrección.
Él había profetizado, iré a la cruz, me vais a matar, pero al tercer día resucitaré. Él lo había dicho ya, lo había profetizado. Entonces, el mayor milagro de Cristo, su propia resurrección. Y seguimos con mentiras. En ningún lugar de la Biblia dice que Jesús dijo o profetizó que él mismo se resucitaría. ¿Y cómo conocemos la resurrección de Cristo? Lo que el tiempo dé. A ver si soy capaz de resumir los dos puntos. Primero, que Cristo murió, y segundo, que la tumba estaba vacía porque Cristo resucitó. Vamos a ver. Primero, Cristo murió. Cristo murió en la cruz. Es que dije el otro día en un programa, no hay barbaridad que no se haya dicho ya. Es imposible inventar nuevas barbaridades, porque todas las barbaridades posibles ya las ha dicho alguien. Pues una de las barbaridades que ha dicho alguien, que no comprende uno cómo se dicen tales barbaridades. Cristo no murió en la cruz. Lo bajaron vivo, salió andando de la tumba, se fue a Cachemira y allí vivió. Esto está escrito en libros. Las barbaridades de las que hablas son las tuyas más que ninguna. No existe registro histórico extrabíblico que confirme que ningún personaje como la Biblia describe a Jesús en verdad existió, mucho menos que fue crucificado. Y aun cuando en aras del argumento te acepte estas dos proclamas sin fundamento, no existe evidencia alguna de que las personas crucificadas fueran bajadas de la cruz para ser enterradas. Todo lo contrario. Parte fundamental de la pena de la crucifixión era dejar a los crucificados en la cruz el mayor tiempo posible a manera de advertencia al pueblo subyugado, de qué es lo que les pasaría si se rebelaran. Y además se dejaban ahí los cadáveres hasta que las aves de rapiña terminaran con sus cuerpos para después lo que quedara de ellos, ya sea cremarlos, o tirarlos en fosas comunes. Si tú crees o nos quieres hacer creer que todas las molestias que se requieren para crucificar a alguien se hacían tan solo para matarlos, el que no tiene ni idea de lo que hablas eres tú. Además, y como ya fue anotado, si Pilatos no hubiera querido crucificar a Jesús como los evangelios nos quieren hacer creer, Jesús simplemente no hubiera sido crucificado. Así es que ¿por qué no te dejas de inventar barrabasadas, y te lees algún buen libro histórico o dos? Abres los ojos y aprendes para variar. ¿Está escrito? Cristo no murió en la cruz, lo dejaron vivo, salió andando, se fue a Cachemira y allí murió. Y vamos, peor, dice, se casó y tuvo hijos. Eso está escrito. Es que no hay barbaridad posible que no se haya dicho ya. Primero, Cristo murió en la cruz. Que Cristo murió en la cruz, voy a decir varias razones, pero vamos, tengo una. Como dije el otro día, que hablaba de la Sábana Santa, yo he asistido a 6 congresos científicos internacionales sobre la Sábana Santa. Y en uno de ellos, el doctor Bucklin, que por cierto es norteamericano, es de aquí, bueno, de aquí no, porque estamos en Alabama y él está en California. Pero el doctor Bucklin, que es un médico de Los Ángeles, tiene una clínica forense, pues el doctor Bucklin dijo en el Congreso de Turín, y yo lo oí, yo hablé con él identificó el hombre de la sábana como Jesús de Nazaret. Por cierto, muy interesante, yo le pregunté, oiga usted, doctor, ¿qué probabilidades tenemos de que el hombre de la Sábana Santa sea Jesús de Nazaret? Le dije yo, ¿el 90%? Me dice, no. Y yo, con la rapidez del pensamiento, dije, el 100%. Muy interesante. Doctor Bucklin, médico de fama internacional, residente en Los Ángeles, en California, el 100% de seguridad es que el hombre de la Sábana Santa es Jesús de Nazaret. Pues cuando el doctor Bucklin está una hora hablando de cómo fue la muerte de Cristo, dijo muchísimas cosas. Yo digo una y con eso me basta. La lanzada le abrió el corazón. Le abrió el corazón. Por eso salió, dice el Evangelio, tanta sangre y agua. Porque la aurícula derecha está llena de sangre líquida en los cadáveres recientes. Si la lanzada no le abre el corazón, no sale tanta sangre y tanta... Por supuesto que sí, padre Jorge. Y con eso de que el agua tiene la propiedad de no evaporarse después de casi 2000 años.
Cualquier médico forense puede fácilmente determinar que la sábana santa tuvo contacto con este líquido precisamente el día de la crucifixión. ¿Verdad? Y por supuesto que cualquier historiador que se digne de serlo sabe que si Marcos, Lucas y Mateo no relatan esos evangelios a ningún guardia atravesando el corazón de Jesús con una lanzada, como tú dices. Con seguridad debe ser que Juan, que escribió su evangelio no menos de 80 años más tarde que los demás, está en lo correcto y los otros no. Y luego te preguntas por qué los que tú llamas descreídos y alejados de Dios, ¿no te creen? ¿En serio? Por favor. El agua dicen que es un líquido del pericardio. Bien, los médicos saben una pericarditis traumática. Bien, los médicos lo explican. El agua, que dice San Juan, Sagón dice salió sangre y agua. El agua la explica a los médicos que una pericarditis cardíaca, lo que sea. Pero la sangre, la cantidad de sangre, están de acuerdo los médicos, salió de la aurícula derecha. No importa en realidad cuántos médicos o expertos digan lo que quieran decir, o prueben lo que quieran probar en torno a la sábana santa. La famosa sábana ha sido científicamente datada que pertenece al siglo XII de nuestra era. De tal suerte que lo único que necesitas hacer para avanzar tu argumento de la famosa sábana, es ya sea situar a tu Dios o Jesús crucificado, a no menos de 1000 años más tarde de lo que dices que Él existió. O con la sábana en tu poder como es que lo está, producir evidencia científica irrefutable, mas no argumentativa, de que la sábana efectivamente data del siglo I. Y al final, todavía te vas a encontrar con un saco vacío en tus manos, porque de ahí a probar que fue Jesús, y no otro desafortunado individuo de los miles que fueron crucificados en el siglo I el que fue sepultado en esa sábana. En contraposición, por cierto, de todos los registros históricos que se tienen de que a las personas crucificadas no se les sepultaba. Y finalmente demostrar que Dios alguno fue el que resucitó a algún Mesías, o se resucitó a sí mismo. Los cadáveres recientes está llena de sangre. Si la lanzada no hubiera entrado, no le hubiera abierto el corazón, no sale tanta sangre. Pues punto. Si la lanza le abrió el corazón, Cristo muerto. Me sobran todas las demás explicaciones. Cristo muerto. Cristo lo metieron muerto en la cruz. Y el domingo, como no pudieron... Cristo murió a las 3 del viernes. En la puesta del sol empezaba la fiesta del sábado. No se podía trabajar. Entonces no tuvieron tiempo de hacer todas las ceremonias del enterramiento. Entonces lo cubren con la sábana y se van. Y después de la fiesta volvían las mujeres a terminar la ceremonia del enterramiento. Y cuando llega a la tumba está vacía. No está el Señor. La tumba está vacía. ¿Por qué está vacía? O porque lo robaron o porque resucitó. Y no hay más. Muy interesante. ¿Nos puedes decir entonces cómo es que el único de los evangelistas que siquiera menciona la lanzada que mencionas, es Juan, que fue escrito a casi 100 años después de los hechos que narra? Y que casualmente omiten mencionar Marcos, Mateo y Lucas. Vuelvo a repetir y por favor investígate para que por lo menos la próxima vez no hagas el ridículo. A las personas condenadas a morir en la cruz, se les condenaba a esa pena para que la muerte fuera lo más lenta y dolorosa posible. De tal suerte que asegurar que estuvieran muertos atravesándolos con una lanza o lo que sea para rematarlos es una imposibilidad histórica de las muchas que ya te ha sacado de por donde tu espalda pierde su nombre. Si entró muerto y ahora no está, no hay que dar dos soluciones. O alguien lo robó o resucitó. Si nadie lo robó, es porque resucitó. ¿Quién lo robó? O los amigos o los enemigos. Porque el que ni fu ni fa, ¿para qué lo va a robar? El que lo roba o es amigo o es enemigo. Si demostramos que no lo robaron ni los amigos ni los enemigos, nadie lo robó, por lo tanto resucitó. La tumba puede estar vacía por más razones de las que deshonesta y tendenciosamente indicas. Puede estar vacía porque nunca hubo nadie ahí. O porque se trata de una leyenda. ¿Cuál es la hipótesis más probable, si es que quieres hablar de probabilidades históricas? Esa es la pregunta a contestar. Porque si quieres justificar la historia con milagritos, solo recuerda que por definición, un milagro es la posibilidad menos factible que pudiera ocurrir.
Y como los historiadores necesitan encontrar para poder estudiar y considerar como historia lo que más probablemente ocurrió, las resurrecciones y otros milagros, quedan automáticamente fuera de la ecuación. Así es que por favor, no quieras meterlos en donde no tienen cabida, para luego argumentar que estás haciendo historia rigurosa. No lo robaron los enemigos. Los fariseos no robaron el cadáver. Porque si los fariseos hubieran tenido el cadáver, cuando San Pedro en su predicación convirtió a 3.000 judíos porque predicaba a Cristo resucitado, si los fariseos hubieran tenido el cadáver de Cristo, presentan el cadáver de Cristo, le revientan a San Pedro su predicación, se lo revientan porque San Pedro predica: ese Jesús que habéis crucificado ha resucitado. Si los fariseos tienen el cadáver, mentira, no ha resucitado, aquí está el cadáver. Claro que sí. Como si un cadáver pudiera guardarse en un cajón y sacarlo de la manga como tú te sacas tus conclusiones, cada vez que sea necesario. Por favor. Cuando los fariseos no presentaron el cadáver para reventar el sermón de Pedro, los fariseos no tenían el cadáver, los fariseos no habían robado el cadáver. Y tampoco lo robaron los amigos. Tampoco lo robaron los amigos. Los apóstoles no tenían el cadáver, porque los apóstoles murieron por su fe en Cristo resucitado. ¿Así es que seguimos con mentiras? Preséntanos con alguna fuente histórica que constate que los apóstoles de Jesús dieron su vida por el Evangelio. Tengo noticias para ti, don Jorge. Que con seguridad tú ya las sabes, pero deshonestamente te las callas. No existe ninguna fuente histórica contemporánea que reconozca, mencione o insinúe la existencia de Jesús, o de ninguno de sus discípulos, ni mucho menos de cómo murieron. Es más, ni siquiera que indiquen que el apóstol Pablo en verdad existió. Y nadie da la vida por lo que sabe que es mentira. Nadie da la vida por lo que sabe que es mentira. Uno da la vida por un ideal, quizás equivocado, pero que él cree verdadero. Pero por lo que sé que es mentira no doy la vida. Si los apóstoles dieron la vida por su fe en Cristo resucitado, los apóstoles no tenían el cadáver, porque no hubieran dado la vida por lo que sabían que era mentira. Los apóstoles creían que Cristo resucitó y por eso le dieron la vida por su fe. Entonces aquí tenemos las razones suficientes, no las únicas, pero suficientes para tener fe en que Cristo resucitó. Como Cristo afirmó que resucitaría al tercer día para demostrar que era Dios, al saber que resucitó, tenemos todas las garantías de que Cristo es Dios. Por eso somos cristianos, creemos en Cristo Dios. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa. Pues muchas gracias a ti que me has dado la oportunidad de demostrar una vez más, hasta donde ustedes los cristianos, están dispuestos a llegar mintiendo y distorsionando la historia para seguir con su estafa milenaria, y con esta anotación me despido. Hasta la próxima.